One, two, three, Bueno, el día de hoy me acompañan mis compañeros Eduardo Canto Uh, y Carlos Herrera. eh, Con ellos presentaré este pequeño podcast, Los Tres Historiadores, en el que hablaremos de temas que rodean nuestra cultura mexicana, yucateca y maya, como tribus antiguas, entes con una historia oscura y una conquista de una raza completa. Espero que nos acompañen con sus sabritas de agrado y un refresco bien helado, que ahorita hace mucha falta. Y bueno, para comenzar este podcast, vamos por el primer tema de una de nuestras culturas, de la República Mexicana. Y bueno, ¿ustedes han oído hablar de los tarahumaras? Yo he escuchado un nombre que proviene de la misma cultura, los rarámuris, ¿no? ándale, he escuchado igual algo de similar. Bueno, no están muy lejos de eso. Los raramuris provienen de la Sierra Tarahumara, donde habitaba la cultura tarahumara. Ellos vivían en la sierra, ¿no? Como montañas. Yes, vivían en tierras altas y ahí mismo sembraban sus alimentos. No tenían que bajar para conseguirlo. Imagínate, qué huevo. Pues sí, no son tontos. Para nada. De hecho, eran bastante dedicados. Lo dices porque corren, ¿no? Exactamente, Edu. Los tarahumaras tenían la costumbre de cuando una persona fallecía, estos hacían rituales de baile y corrían. Esto para acompañar al fallecido en su camino al cielo. ¡Hala, qué buena onda! Para que no estén solitos. Sí, si se cayera uno iban a correr el doble. Pobres. Oye, ¿y ellos en qué años aparecieron? Bueno, de los tarahumaras tenemos evidencia de ellos desde hace 15.000 años, siendo los primeros en la Sierra Madre Occidental. Pues están viejitos, Pues sí, siendo viejitos yo creo que han de tener historias de alguna cosa así, ¿no? Así es, tiene sus historias de esas que te cuenta tu abuelito de cuando se peleaba en el monte con el diablo. A ver, cuéntanos. Los hijos del sol es la historia de la creación del humano desde la cultura tarahumara. El sol y la luna eran dos niños. Onoroame, el sol, después de haber creado la tierra, quería probarla. Como se sintió solito, agarró una mazorca, la desgranó y a cada grano le sopló 3 veces, creando así al hombre y a la mujer con 4 soplidos. ¿Y eso? ¿Por qué las mujeres 4? Se sentía solito, qué tonto. Cállate. Bueno, a la mujer le otorgó 4 suplidos debido a que necesitaba más fuerza que necesitaba para dar a luz. Órale, entonces en su cultura las mujeres tenían más poder. ¿Se podría decir? Sí. ¿Y en su cultura el diablo existe? Sí, además, su historia es curiosa. Como el diablo vivía en el inframundo, ahí no había maíz. Por consecuente, este agarró un montón de ceniza y al soplar creó el hombre blanco. Wow. Entonces para ellos el hombre blanco era malo. ¿No es medio racista? Creo que la dominan como creación del diablo y algo malo por el contacto que tuvieron con ellos en la conquista de Chihuahua en el año de 1557. Siento que fue algo generado más por miedo y enojo que solo por un prejuicio. Tiene sentido, es justo. Exacto. Pero sigamos, que este podcast no solo trata de ellos. Haremos una pausa para tomar agua y continuaremos con una de nuestras queridas leyendas, el Guayabo. Bueno, hemos vuelto. Hola amigos. Eh, Habías dicho que íbamos a hablar sobre alguna leyenda, ¿no? Eso me gusta. Sí, hablaremos del Guayabo. ¿Tienen idea de qué es o lo quieren que les ponga en contexto? Son como los nahuales, ¿no? De esos viejos que se transforman y comen niños. Ándale, son los nahuales de la región maya. Y esta criatura se me hace bien curiosa, porque no solo hay leyendas o noticias de este en la región mexicana. En Estados Unidos hay un conocido skinwalker, específicamente habita en Utah. Eso sí, está raro que existan historias de una misma criatura en varios lugares. ¿Te llega a dar miedo que te aparezca en tu ranchito o algo así? Sí, pero bueno, son solo historias, y hoy les platicaré sobre las del Guayabo. Estas criaturas mayas son reconocidas como brujos capaces de cambiar su figura a la de una bestia o combinar varias, como legos y cosas así. Era como el Frankenstein maya. El changuito de Yumanji. Cállense. Estos brujos solían ser vistos en las noches. Eran común que en los pueblos entraran en sus casas antes de que anocheciera para evitar conflictos con estos. Como en Ciudad Cauquelo, Canacín. Exacto, la tradición no ha muerto. Los guayabs eran considerados malos y constantemente cazados, ya que estos solían comer ganado pequeño como gallinas, pavos, cerdos, todo eso. Golosos, pero oye, yo he seguido escuchando menciones de los Wayups. Hay historias en pueblos donde seguían, según llegaban a verlos, y en algunos casos enfrentarlos por lo mismo que dices. Sí, las leyendas mayas siguen presentes en nuestra sociedad actual, y no solo los guayab, seguramente han escuchado de los aluches. Sí, esos sí los conozco. Son como duendes. Dicen que normalmente están en grutas, bosques, senderos y así. Mi familia, cada que vamos a algún pueblo, tenemos que pasar por alguna ruta boscosa o así de miedo. Les tiran algún cigarro, dulce y también les piden permiso para pasar sin problemas. Exactamente.
La cultura maya los describe como pequeños hombres a la altura de la rodilla, una cosita así, chiquita. Eran reconocidos como los dueños y protectores de ciertas áreas naturales, como cenotes, grutas y todo eso. A estos se les pedía permiso, como dices, hacen tus familiares. Hay que brindarles respeto, si no, quieres que te persigan las patas. Chiquitos pero picosos. La banda de los cogelones. Es mayas trabajando para... 2, 3. Pero bueno, nos movemos de leyendas a cuestionar un suceso de hecho histórico que cambió nuestra sociedad e hizo que nuestra actualidad sea como es hoy. La conquista de Yucatán. Exacto, compañero. Ese suceso nos llevó a cómo vivimos ahora y lo que somos, mestizos. Nos dio una combinación de razas que puede darnos distintos puntos de vista, como si estuvo bien que los españoles hayan venido a conquistar, si debemos o no de sentir enojo por cómo se dio y en general, ¿qué es lo que opinamos de este tema? En esta tercera sección del podcast trataremos de eso, de qué es lo que ustedes, compañeros, opinan de esta conquista. Ahora le vamos a filosofar. Ya me enojé. Bueno, precisamente lo que quiero que hagan, que se cuestionen y sienten sobre ese tema. La primera pregunta será si ustedes creen que existió una conquista como tal y cómo están seguros de que sucedió. Sí, de hecho existen escritos sobre eso, claramente contados desde un punto de vista español, por los sacerdotes y también desde una manera que haga ver buena a la iglesia y a Dios, sobre todo. De los mayas prácticamente no hubo nada de eso, pero se sabe bien que fue una tortura y matanza para los mayas, si no cedían sus tierras y también si no cedían volverse cristianos y aceptar a Dios. Sí, de parte de los españoles lo cuentan de un punto de vista bueno para que la iglesia no se viera mal, pero de parte de los mayas si no daban sus tierras a los españoles los mataban. Es cierto que existieron las cartas de españoles de la corona española, donde reportaban sus avances. Igual creo que hubo una hipocresía enorme en nombre de la iglesia. Justificar una tortura en nombre de Dios con tal de obtener algo no es algo nuevo de ellos. Y bueno, la siguiente pregunta va a ser si es que sienten que fue necesaria la conquista para el desarrollo del área. Para los españoles sí fue necesario, porque obviamente los mayas no iban a querer ceder sus tierras, que les pongan una nueva religión y aparte los gobiernen solo por ser españoles y venir de otra parte. Claramente a nadie le gustaría eso y pelearían por lo que es suyo. Ante esta defensa por parte de los mayas, los españoles tuvieron que optar por la conquista. De parte de los españoles era necesario para tener más espacio, pero para los mayas no, porque no iban a dejar que les quiten sus tierras y poner una nueva religión y creencias. Y sí, yo creo que el parte del desarrollo del área maya no era para nada necesaria de la mano española. Que sí, les implantaron una forma de comercio nueva, nuevos alimentos y animales, pero igualmente enfermedades y matanza. Los mayas eran lo suficientemente inteligentes y fuertes para avanzar socialmente sin necesidad de los españoles. Y la siguiente pregunta, ¿cómo creen que se defendieron los mayas de los españoles? Pues obviamente pelearon, organizaron estrategias para atacar e intentar sacar a los españoles. En algunas ocasiones sí les funcionó su defensa, pero como vemos en la actualidad no ganaron los mayas por los armamentos avanzados de los españoles y porque claramente no tenían los mayas, Los mayas se defendieron con todas las armas que tenían, como lanzas, arco y flechas, pero las armas de los españoles eran mucho más avanzadas. Por ejemplo, usaban trabucos. Claramente los españoles tenían la ventaja por sus armas de largo alcance y caballos. Aunque los mayas tenían la fuerza, los españoles contaban con la tecnología. Y hablando ya más de esto, para ustedes, ¿qué avance tuvo la conquista? ¿Creen que hubieron ventajas o solo pérdidas? Yo creo que para el momento sí mejoró, ya que avanzaron mucho en tecnología, armas, formas de construcción, aunque sí que es cierto que los mayas tenían una arquitectura muy avanzada, pero los españoles eran más sofisticados. Yo creo que si los mayas hubieran seguido sin ser conquistados, sus obras arquitectónicas serían muy complejas y enormes. Sí, porque así hablamos dos idiomas, tenemos mejor tecnología y mejor arquitectura, pero también los mayas tenían una arquitectura muy buena y más representativa. Vale, y hablando de pérdidas, ¿cuáles piensan que hubiera? Pues se perdieron muchos artilugios mayas y vidas en sí por la ambición de los españoles por querer tener más tierras. También muchas construcciones, centros de ritos, pirámides y todo eso. Además de que los mayas perdieron todas sus tierras, se perdió mucho de la arquitectura maya, así como recursos, también el estilo de vida. Definitivamente la cultura maya decayó mucho por la imposición de la religión católica y el estilo de vida español. Igualmente, mucha de la inteligencia maya, como la astrología o teología, no pudo seguir avanzando. ¿Y ustedes opinan que los españoles acudieron a conquistar para obtener más recursos de la región yucateca o solo fue por el mero poder que tenían? Yo creo que los españoles iban con el fin de explorar y conseguir recursos que beneficien a la corona española. Y por su ambición decidieron conquistar las tierras mayas
al ver también los recursos varios que podían sobreexplotar. Yo creo que aprovecharon. Pienso que ellos tenían el fin de encontrar cosas que no habían en sus tierras, como los recursos. Siento que principalmente Francisco de Montejo tomó la decisión de conquistar Yucatán para explotar sus terrenos y ganar respeto, títulos, tierras y obviamente dinero, no por la cultura y recursos como tal. Y después de estas varias preguntas, quiero preguntarles para acontecer, ¿cuál es su opinión general de la conquista de Yucatán? ¿Qué piensan de ella? ¿Qué les causa? Pues la conquista vista desde mi perspectiva fue de hecho muy violento, el cual en su momento no se respetaron los derechos que deberían tener todas las personas. Pero en ese tiempo, ellos al ser indígenas no tenían ningún derecho y fueron tratados como fueron tratados. Mi opinión es de que fue un poco injusto. No tenían cómo defenderse y al ser indígenas, pues no les importó porque no tenían derechos. Bueno, yo creo que ya notaron un cierto enojo de mi parte respecto a este tema. La cultura maya y la región de Yucatán tenían un potencial enorme, una astrología, una matemática y una comprensión de sociedad y realidad que fácilmente podía desarrollar una forma de vida increíble. Y los españoles vinieron a arrebatar esta oportunidad. No puedo negar que nos trajeron un nuevo idioma y se logró un mix de cultura bastante bonito, una arquitectura y gastronomía. Pero yo seguiré deseando de ver una ciudad maya pura en la actualidad. Y bueno, después de acabarnos las sabritas, compartir una plática cultural donde abarcamos culturas de nuestra república, leyendas de criaturas temidas y guardianas e intercambios de costumbres y culturas, podemos dar como finalizado nuestro podcast. Esperamos que les haya sacado alguna risa con los bloopers o cosas que van a ver ahorita después de terminar, que les haya interesado la plática, lo hayan disfrutado y obviamente les parezca suficiente para unos buenos 10 puntos. Por favor. Y bueno, audiencia, nos despedimos. Les mandamos un beso y un abrazo donde lo quieran. Adiós, producción. ¡Listo!